Llamé esta charla como, ya lo sabe, como lo sabías todo, taller de Word lo sabías todo, es porque creo que ninguno se las sabe todas, empezando por, hasta yo que como que digo, tengo tanta experiencia de tantos años o décadas en esto, uno se sigue llevando sorpresas o encuentra innovaciones, por ejemplo, como las recientes que son interesantes, ya vamos a ver, o son tantas cosas que a veces es difícil recordarlas todas. Entonces, vamos a abordar la interfaz y sus componentes, que es por donde hay que empezar, obviamente, para decir algunas cosas que son muy obvias, presentar el esquema de las herramientas, cómo están distribuidas, cómo es la funcionalidad en el programa, para después entrar a la configuración de esas opciones. Ese es el primer paso fundamental, sobre todo porque nosotros tenemos que tener un manejo profesional del programa de Word y hay asuntos que parten desde la configuración de las opciones en las que no todos los usuarios se detienen, pero sí nosotros estamos obligados en mucha medida a intervenir ahí. Miramos la barra de herramientas de acceso rápido, la barra de estado, que es un elemento muy sencillo, y atajos, que es uno de los grandes elementos claves que debe manejar adecuadamente un corrector. Después pasamos a mirar la funcionalidad de esto ya durante la corrección, o sea, no solamente en el formateo del documento, que es lo que generalmente tenemos que hacer al principio, porque los documentos vienen en muy diversos estados, y porque además el formateo nos asegura control de muchas cosas y previsión de muchos problemas para que no se nos presenten durante la corrección, sino que los tengamos resueltos de entrada. Vamos a mirar también entonces la visualización del documento porque eso es clave en la navegación dentro de un documento, por extenso que sea, hay que aprender a navegar rápidamente porque sabemos perfectamente que aunque la lectura es lineal y uno va corrigiendo sobre lo que va sucediendo, constantemente tenemos que estar mirando el documento para atrás o para adelante. Una mención de trabajo colaborativo, desplazamientos cortos y largos, que eso tiene que ver con lo de la visualización que acabamos de ver. Y ya antes de terminar, miramos edición y corrección de documentos con herramientas una por una. Son bastantes, aquí ven las búsquedas, el tipo de búsquedas, entre básicas y especiales. Aquí hay varias herramientas que no, de pronto uno no todas las conoce o las ha manejado, que cada una tiene su aspecto interesante. Hay herramientas que cumplen una tarea fundamental en algunos proyectos concretos. Vamos a ver eso. Y finalmente, manejo de paratextos, o sea, ya, el manejo básico de algunos detalles importantes para tener en cuenta en la gestión de tablas, de figuras y de todo lo que tiene que ver más allá del cuerpo de texto, que es el cuerpo, digamos, el centro de nuestro trabajo, para llegar a unas conclusiones que miramos al final. Entonces empecemos con la interfaz de Word, que como digo es muy obvio, pero bueno, a algunos de pronto les revelará algo. Como de pronto ya saben, yo he manifestado varias veces que a mí me interesa mucho que la interfaz mía sea lo más limpia posible. Yo soy un poco enemigo a tener esto muy recargado. Por ejemplo, la presentación convencional es con la cinta visible. Ah, acabo de caer en cuenta de algo. Él ahí es la configuración de la pantalla, ¿verdad? Se está viendo muy, Yo la veo bien. pero le voy a bajar un poquitico. A ver, escuchen un segundito. Como la vez pasada, que sí es mejor porque en algunos portátiles de pronto los textos no se estaban viendo muy pequeñitos. ¿Qué opinan ustedes? Un momentico, a ver. No se demora nada. Creo que va a ser esta. Ahí está mejor. Sí, pues Y por lo menos yo lo veo bien. Falta que sí, lo yo creo que amplíe un ahí está poquito. mejor, ¿verdad? Porque me interesa también que lean un poco los textos. Sobre todo porque en estos menús, pues es muy pequeñito lo que se alcanza a ver. Me interesa que se lea ahí. Bueno, listo. Em, entonces, no, pero es que un momentico, por favor. Eso. Está en la interfaz de Word. Ahora sí. ¿Listo? Me confundí con Foxit. Ven mejor esta barra, ¿no es cierto? La cinta la cinta de... Sí, se ve mejor. Perfecto. Esto es lo más importante. Aquí está la cinta de opciones con diferentes menús. Cada uno lo sabe, pues.
No hay que entrar en el detalle de cada uno, pero sí miramos enseguida las herramientas claves para nosotros. En esta sección arriba, si alcanza a ver el cursor también, lo tengo en rojo como para que lo alcancen a mirar. Sí, se Esta ve. primera línea es la barra de herramientas de acceso directo, de acceso rápido, como dice aquí. Aquí están unas opciones preseleccionadas. Lo interesante es que eso también se puede configurar, como vamos a mirar enseguida. Entonces, barra de herramientas de acceso directo, la cinta de opciones con todos los menús posibles. Esta es la parte más compleja y de las herramientas principales. Y abajo, a ver, es que necesito que miremos en la parte de abajo, aquí está la barra de estado. La barra de estado indica ubicaciones o elementos básicos del documento, las páginas, las secciones, en fin, incluso el idioma. Y aquí manejo del zoom, de la ampliación, en fin, y unos tipos de visualización, para que entremos en detalle con eso. Listo, ahora sí. Bueno, vamos a llevar esto de acá, para dejar el Word solamente aquí. Listo. Bueno, La, la cinta de opciones generalmente se ubica de manera predeterminada en la primera y la más importante, que es la de inicio, donde están las herramientas de texto, fuente, párrafo, estilos, fundamental para nosotros, mecanismos de búsqueda y otros más, incluso Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft aplicada a toda la suite de Office y incluso por fuera de la suite de Office ya con otro tipo de trabajos y de ofrecimiento de tareas con inteligencia artificial que está también en apogeo ahora. Entremos a esta opción de archivo, que es en donde se configuran las opciones básicas del programa. Miremos eso porque ahí es donde empezamos a determinar las herramientas para nuestro trabajo. Opciones. Aquí abajo hay un repertorio, voy a destacar las más importantes porque esto se ha vuelto cada vez más complejo, cada vez hay más opciones. Es increíble cómo ha evolucionado el programa. Y en lo que tiene que ver con el texto, miremos las principales configuraciones, casillas que deberíamos marcar o incluso, en muchos casos, desmarcar para que no se nos enreden algunas operaciones en el trabajo. En general, es para dejar más o menos las cosas como están. Destacaría el nombre de usuario, esto es fundamental, mucha gente descuida eso y entonces los trabajos, los documentos le quedan como computador COB o familia o denominaciones genéricas que muchas veces deja el técnico del computador o del fabricante. Las iniciales, esto cobra importancia porque en la gestión de comentarios, de la comunicación que tenemos con autores y editores, los comentarios deben estar identificados por la persona que lo elaboró, que lo formuló. Entonces, prácticamente todos ya trabajamos con comentarios y control de cambios, ahora lo miramos, y este es importante configurar. Bueno, el resto generalmente no lo toco y no veo ninguna cosa que tengamos ahí que más destacar. Hay cuestiones de formato, de apariencia que son de gusto personal, no voy a entrar en eso, pues el fondo, en fin, hay gente que le pone fondos de otro estilo. Yo pongo, como ven ustedes, el manejo de las interfaces mías tiende a ser muy minimalista y de tonos tranquilos para trabajar sin muchas distracciones visuales. En la presentación, esto lo dejo como está. Eh, Consideren algo interesante aquí y es que hay trabajos en los que de pronto o problemas o algún tipo de visualización que uno de pronto necesite en un trabajo concreto en que le conviene visualizar herramientas como estas, como las tabulaciones o los espacios o demás. Pero para esto hay una herramienta que ahora vamos a mirar muy importante, como lo mencionó ahora Ela, que tiene que ver con el andamiaje que tiene todo documento en Word más allá del texto, o incluso, digamos, de alguna manera como detrás del texto. Entonces, estas herramientas las dejo ahí sin marcar, pero digo que a veces, si necesitamos una u otra por cualquier circunstancia o problema que se presente, pues se vienen y se marcan acá. Pero hay una herramienta ya en el teclado que la vamos a ver enseguida. La revisión, esta sí es muy importante. Aquí debemos configurar en principio las condiciones o algunas normas o reglas para que Word se comporte
de acuerdo con nuestro trabajo y no nos dañe cosas que si las dejamos sin intervenir nos pueden dar resultados indeseados. Cuando abro opciones de autocorrección, aquí hay varias pestañas. Tenemos el autoformato mientras uno escribe y autoformato de manera predeterminada. Acciones, este no me voy a detener ahí, autocorrección y autocorrección matemática. Miremos lo del autoformato. De aquí yo suelo dejar estas que están ahí configuradas, o sea, sostener o aplicar los estilos de título integrado, los estilos de lista, las listas automáticas con viñeta y otros estilos de párrafo. Eso está de manera predeterminada, no lo toco generalmente. Las comillas rectas para que se cambien en comillas tipográficas, sí, porque como sabemos las comillas rectas, pues además de antiestéticas, no son, no se ajustan a un trabajo depurado en corrección, entonces es bueno dejar esa opción. En cambio, las siguientes no, porque nos producen problemas. Ordinales por superíndice, no, si yo escribo un 1 y una O, un 0, eso lo convierte en superíndice. Lo mismo las fracciones, los guiones repetidos para convertirlos en guión largo o raya, sería lo más indicado decir. Y cuando usamos asteriscos para marcar negrita o cursiva, esto ya pues nadie se pondría en eso. Esto aplica en algunos contextos como la digitación en WhatsApp, algunos ya lo saben, en WhatsApp web o en algunos formatos en HTML o en la web, este tipo de marcación sí aplica para producir estos efectos, pero en Word no, entonces hay que dejar desmarcado eso. Y la marcación de rutas de red de Internet por hipervínculos depende, porque si en el proyecto, si es un libro técnico, qué sé yo, y hay enlaces que deben estar activos o pasar, por ejemplo, en la versión final impresa o en la versión en PDF, si ese es el caso, con esos enlaces activos, pues entonces uno debería dejar esa opción marcada para que se conviertan, como ya todos hemos visto el efecto, en un hipervínculo. Pero si es lo contrario, se quita esa marca. En ámbitos editoriales pues, importantes, eso habría que quitarlo en algunos casos, pero depende de las directrices o el manual de estilo de la casa. Bueno, entonces, en resumen esto, quitar estas que estaban aquí sin seleccionar y lo mismo con el autoformato mientras escribe, lo mismo, comillas rectas. Esto quiere decir que se puede autoformatear estas variantes a medida que uno va escribiendo. Uno se despreocupa de eso, de manera que si uno escribe comillas rectas o le salen comillas rectas o están en el texto, él las cambia automáticamente. Por eso se llama así autoformato mientras escribe. Dejo lo mismo que tenía en el anterior, lo mismo lo de las viñetas y los números. En general esto conviene, es decir, si hay una lista con números o con viñetas, conviene dejar esta opción para que después de un número, de un elemento en la lista, al pasar al segundo y a los siguientes, pues la lista siga produciendo bien sea viñetas o bien sea números en cada caso. Bueno, autocorrección, dejo sin marcar esto porque, como dije ahora, nos podría producir problemas. Mostrar los botones de las opciones de autocorrección, ese no lo dejo marcado. Corregir dos mayúsculas seguidas, no, porque hay textos, sobre todo si son técnicos, en que dos mayúsculas seguidas pueden tener sentido. Poner en mayúscula la primera letra de una oración, jamás. Eso es un lío porque nos pone todo en mayúscula al inicio, si no hay un punto antes y no conviene tener eso. Poner en mayúsculas la primera letra de celdas de tablas, depende. Yo no la dejo predeterminada, prefiero poner las mayúsculas yo. En general, pues yo pienso que nosotros debemos controlar las mayúsculas todas y no que automáticamente las ponga Word. Y menos, porque esto es un error, pues es muy raro, yo no sé por qué pasan los años y esto sigue aquí en Word, a pesar de que ellos han establecido convenios con la RAE, no sé, en fin, para que el diccionario pues corrija en español, pero eso es un error en español y los días nunca van en español. Misterio, pero bueno, no hay que marcar eso. Y corregir el uso accidental de bloqueo de mayúsculas depende. Yo no la selecciono porque, como digo, eso depende. Hay textos, pues si fuera narrativa, esto podría convenir, pero en otro tipo de textos no tiene sentido. Bueno, reemplazar texto mientras se escribe sí, pero nunca, jamás, porque somos correctores, esta es de las más peligrosas, nunca usar automáticamente las sugerencias del corrector ortográfico. Porque claro, si él tiene en esta tabla que está aquí, que uno la puede recorrer para ver qué es lo que hay ahí, aquí hay una previsión, esto es muy interesante porque hay una previsión por parte de Word de posibles errores de digitación que son
digamos, expresiones, términos o formulaciones incorrectas de todos estos elementos y que de modo correcto, en general, esto habría que revisarlo pues uno a uno, pero nadie se pone en esas. En general, esta es la versión correcta, de manera que si uno activa esto automáticamente y se equivoca y escriba como está en la primera columna, él automáticamente reemplaza por la opción de la segunda columna, pero no. Como correctores, esto nos llevaría a que al encontrar posibles errores, él los interpreta de esta manera y aplica inmediatamente el cambio. Obviamente eso no es nada profesional para nosotros, de manera que hay que dejarlo sin marcar. Bueno, esa es una de las ventanas más importantes, una de las opciones que es opciones de autocorrección en la ficha de revisión de las opciones de Word. ¿Hasta ahí estamos con eso claro? O por si surge alguna pregunta adicional. Sí, todo Mm, claro. Muy Fernando, bien, yo tengo una pregunta, discúlpame. claro, ¿Dónde, dale. dónde llegaste a ese menú de autoformato, de Claro, muy correcciones? bien. Sí, Me voy a salir con una tecla que a mí me parece mágica, es que es escape, ¿no? Escape. sí, Entre otras cosas, aquí tengo una herramienta, ay, perdón, una herramienta que había olvidado, lo tuyo me hace pensar en eso. Este es un teclado que es muy importante porque les va a mostrar, sobre todo ahora cuando lleguemos a los atajos, las teclas. Mira, Ana María, aquí en archivo, ah, aquí listo. arriba, esquina superior Sí. izquierda, en archivo están las opciones, ¿ya? Opciones, listo. Opciones. Gracias. Fundamental, fundamental. Y enseguida vamos a llegar a una parte que ya se empieza a poner eso muy emocionante, porque es la configuración de atajos de teclado para que ahorremos tiempo. Esa es la principal función. Bueno, entonces en estas opciones, miren que ya llevamos general, presentación, estábamos en revisión. Faltan otras. Esta tiene otras opciones. Aparte de estas, repito, para que nos ubiquemos bien con este contexto y no nos enredemos, miren esta ventanita que es la que acabamos de configurar y en donde mencioné lo que conviene hacer o no en cada pestañita. Aquí siguen otras opciones para que las miremos rápidamente. Bueno, yo estoy hablando un poco rápido, así como lo hizo Ana María. Si tiene alguna inquietud, por favor, interrumpan. No me voy a detener mucho en muchos ejemplos con mucha minucia, pues porque el tiempo es corto, pero realmente para una temática tan extensa y quiero que ahora miremos ya cómo se aplica esto directamente en textos. Pero lo otro, porque bueno, van a tener acceso al video, ustedes ya después podrán mirar esto con calma y mirar cada paso según su interés. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Aquí sí, al corregir la ortografía en los programas de Microsoft Office, hay una serie de casillas que se pueden seleccionar o no. Omitir palabras en mayúsculas, no, porque como dije ahora, pues hay casos en los que sí aplica. Omitir palabras que contengan números, sí. Omitir archivos y direcciones de internet, marcar palabras repetidas, en fin. Esto, como viene, lo dejo en general. Voy a resaltar sobre todo las que sí habría que intervenir como para no decir lo obvio o lo que ya está predeterminado. En general, lo predeterminado está más o menos bien, excepto las excepciones, pues, los casos particulares de autoformato o autocorrección que acabamos de ver aquí, con los que hay que tener cuidado, porque somos correctores. A mucha gente le parecerá lo contrario, que el texto, que el programa le corrija los textos, aunque cometa errorcillos, pero que le corrija sin pensar mucho en las disyuntivas que tiene cada caso ortográfico. Bueno, bueno, aquí hay cosas interesantes como está preseleccionada, miren, como para ilustrar que esto está más o menos bien concebido. Aquí dice marcar palabras repetidas, claro, a cualquiera le puede pasar, o hay textos que traen palabras repetidas, entonces los marca con la culebrilla. Estoy hablando de cosas pues ya muy conocidas de la mayoría de nosotros. Es complicado a veces con un público diverso porque uno no sabe en qué estado está cada cual y por eso les digo que con toda confianza, los que saben mucho o los que saben poco, por favor, si tienen alguna duda, aquí todos estamos aprendiendo. Bueno, hasta ahí la cosa. ¿Qué más aquí? Ortografía tradicional y nueva. Esto está todo sin tocar, digamos. Pasemos a lo que sigue. Bueno, Copilot. Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft. Yo lo tengo habilitado, no lo uso mucho, pues lo uso como para jugar y bobadas. Eso está muy reciente. Está aquí, es una herramienta nueva de inteligencia artificial. Ya me imagino que muchos lo habrán explorado en la cinta de opciones en el inicio. Incluso tiene un atajo muy fácil que es Control I. Miren, Control I en Word abre el. Ay, Montico, no, perdón, Alt I. Alt I, Alt I, eso, al digitar Alt I se abre Copilot, la muestra está aquí en la oferta de tareas que él tiene, ¿no es cierto?
¿Qué quiere que Copilot redacte? Yo le puedo decir o le puedo dictar, redacte por favor una carta de agradecimiento a, bueno, cualquier cosa. Pero eso es otra cosa, simplemente enuncio el asunto porque está incluido, digamos, en el derrotero de lo que vamos a ver hoy, Copilot como inteligencia artificial de, de Microsoft. Lo puedo cerrar, miren, aquí en las opciones, en los punticos, le digo que me cierre Copilot y entonces no me va a seguir ofreciendo cosas mientras esté corrigiendo. Listo. Como me salí otra de opciones, vuelvo a abrirlo y continuamos. Entonces ahí está Copilot, lo tengo habilitado. Guardar. Guardar es importante en varias cosas para observar. Archivos de autoguardado, sí, bueno, eso está predeterminado. ¿Qué más habría que resaltar? Guardar los archivos en formato DOCX, sí, pues eso dejémoslo como está. Esa es la última versión de los archivos de Word, la extensión es DOCX, ya no es DOC, son compatibles en buena parte, pero bueno. Guardar información de autorrecuperación cada 5 minutos. Creo que así está y yo lo dejo así o tal vez 10 y yo lo rebajo a 5. Es decir, que si hay una ida de luz o lo que sea más poquito el lapso del trabajo que se pierde y no ponerlo cada 10 o cada 20 minutos o cada 30 minutos. Obviamente que eso consume recursos de la máquina, pero los computadores hoy en día yo pienso que son todos muy solventes y no hay que preocuparse mucho por esto. Bueno, ubicación de archivo con autorrecuperación se refiere a eso, de los archivos de respaldo. Aquí sí me parece importante, porque me parece cómodo, es predeterminar en dónde quiere uno que se dirijan, en principio, los archivos cuando los va a guardar. Entonces yo tengo un archivo tal o cual, lo voy a guardar F12, F12 es guardar como, ¿no? F12. Miren que digo F12 y me abre la ventanita de guardar como, ¿no es cierto? Porque si le digo es control G, este, pues el clásico, me guarda ese archivo que ya se supone tengo guardado. Como este es un archivo nuevo, sí me pide dónde definir para guardarlo. Entonces, cuando yo digito F12 o guardar como, él automáticamente me lo lleva a OneDrive documentos, porque yo determiné eso en opciones. Eso me parece cómodo. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo, tengo mis archivos todos sincronizados con el disco de Google, entonces me interesa que de una vez se vayan para allá o para el disco de OneDrive. Ahora estoy en un proyecto en donde estoy trabajando con OneDrive por una plataforma en que comparten los materiales ahí, entonces lo configuré así. Es bueno que lo sepan porque es un asunto más de comodidad o de que uno sepa para dónde van los archivos, ¿no es cierto? Entonces aquí en guardar, uno en examinar, uno le define en dónde, ¿ya? Eh, por ejemplo, OneDrive o documentos en el disco. Bueno, en fin, ahí escoge la ruta simplemente. Digo, marqué mal, es esta, examinar eso, en Google Drive, el N, que es el disco de Google. Mm, bueno, listo. ¿Qué más aquí? Idioma, pues esto es obvio y nos atañe. Los idiomas en los que uno trabaje, básicamente, y eso está articulado al teclado también que uno tenga y si el teclado está en español, si maneja la N o no. Pero aquí obviamente escoger y privilegiar el español en el caso nuestro. Uno puede agregar idiomas aquí, pues de todos los que hay posibles, en el caso de que lo necesite, y listo. Pero es una pestaña también interesante. Accesibilidad, no me voy a detener ahí, esto tiene que ver con, pues sabemos, con todas las posibilidades de acceso a los documentos, a la información, a los contenidos, que es un fenómeno que cada vez está en auge porque pues hay que producir los contenidos para que todas las personas, no importa las limitaciones que tengan por ceguera, por sordera, lo que sea, puedan acceder a contenidos de manera que esto se configura aquí. Pero bueno, no nos toca directamente a nosotros tanto en el trabajo con textos escritos. En avanzadas, este es el más largo de todos los componentes de las opciones. Pues hay muchas cosas, esto ha crecido mucho. ¿Qué destaco aquí? A ver. Fuente de párrafo predeterminada, sí, el estilo normal. Aquí salen todos los estilos disponibles, entonces, pues lo obvio, lo normal, así está predeterminado, pero sepamos que ahí se configuraría eso. En cortar, copiar y pegar, fundamental. Miren esto, pegar dentro del mismo documento, pegar entre documentos, pegar entre documentos cuando haya conflicto. ¿A qué se refiere esto? A cómo maneja el formato Word cuando pegamos
dentro del mismo documento o de otros documentos o hasta de la web, por ejemplo. Entonces, de manera predeterminada y sabia, esto está así. Dentro del mismo documento, mantener el formato de origen, pues sí. Y si se supone que es un documento más o menos bien construido, pues el formato de un párrafo en la página 10 debería tener la misma lógica de un párrafo en la página 50 o 100. Entonces, el pegado interno en un mismo documento, pues no tiene mucho problema. Sí lo puede tener cuando vienen de otros documentos, entonces está predeterminado mantener el formato de origen. Eso tiene su lógica. Si uno copia de otro documento, pues que se traiga todas las características de tamaño de fuente, tamaño de párrafo, interlineado, todos los aspectos formales, es decir, el formato, porque entonces uno ya decide aquí al pegar lo que le trae ese formato extraño, si lo acomoda, como debería ser, se supone, al formato del documento de llegada. Y si hay conflictos, pues queda seguro. Aquí dice usar estilos de destino, el predeterminado, pero uno le puede configurar cualquiera de los demás. Esto viene bien predeterminado, digámoslo así, pero es bueno que sean conscientes de dónde está esa herramienta por si en algún momento tienen que variarla. Y pasa, por ejemplo, que en algún proyecto hay que traer cosas de la web, por cualquier razón, y me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces uno copia y pega de la web, pero en la web sabemos que produce una cantidad de alteraciones de formato o el texto se expande mucho, los interlineados son impresionantes, entonces le toca a uno una carpintería muy aburridora de organizar ese formato o aplicar estilos, que sería lo más conveniente en ese caso, para ajustar ese formato extraño a lo que está trabajando en el documento. Entonces, en ese caso, uno viene aquí y le dice, no, entonces al copiar y pegar de afuera, sí, sí, bueno, como estaba hablando justamente de la opción que tengo predeterminada. Y aquí entonces se configura eso. Y muy importante, porque esto también ha producido desconcierto y muchos problemillas a muchos colegas, es qué pasa con las imágenes. Insertar o pegar imágenes como yo tengo predeterminado que queden en línea con el texto. Miremos ese detallito rápidamente. Si aquí tengo, a ver, uno de los archivos. Eso, ¿no? Eso. Sí, voy a hacer una captura de una imagen y la voy a meter acá. Acabo de copiar una imagen, la pego aquí, ese es del programa que estoy exponiendo. Miren ustedes que la imagen aquí cuando uno la toca, cuando uno le hace clic sobre la imagen, salen opciones del diseño, o sea, cómo se inserta o cuál es la relación que establece esta imagen que es ajena al texto, cómo se relaciona con el texto. Yo lo tengo así, o sea, en línea con el texto, que entre como si fuera un carácter, como si fuera una letra gigante que importa y no con estas otras opciones. Por ejemplo, esta opción es interesante detrás del texto, pero ¿qué pasa? Se me pasa detrás del texto y no interfiere con él. Estos son problemas típicos de los archivos con los que a veces hay que lidiar. O que el autor resuelve esto de la siguiente manera, digamos, este párrafo empieza a darle retornos, pam, 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 para que le deje limpia la imagen. Estos son los problemas típicos que producen los autores, los estudiantes, los que manejan textos, por desconocer a fondo y profesionalmente como deberíamos hacerlo nosotros el programa de Word. ¿Qué pasa con esto? Que esta imagen, como está detrás del texto, es una imagen flotante que puede estorbar mucho y que los procesos de corrección y de preparación del material para la entrega se pueden convertir en un lío verdaderamente grande. Entonces, lo ideal que yo selecciono en opciones es que sea en línea con el texto y miren ustedes el comportamiento. Poniéndolo aquí aumentado y en la relación con el texto, tal como lo acabo de poner, esta, esta palabra quedó pegada de esta letrota. Supongamos que esto es una letra. Hagamos el ejercicio de disminuirla. Si fuera una letra todavía mucho más chiquita, ahí está. Eso, si fuera más chiquitica, chiquitica,
esa imagen se está comportando sencillamente como una letra, como una letra. Incluso está definitivamente pegada a la siguiente. Si es una letra y está pegada a la siguiente, va a funcionar como casi que como una palabra. Entonces, habría que ponerle un espacio, en fin. Pero preferible esto que no las otras opciones. Entonces, si esto queda claro, a eso se refiere cuando aquí dice cómo pegar las imágenes, sobre todo si vienen de fuera. Eh, en, digo, en avanzadas, en cortar, copiar y pegar, ahí está insertar o pegar imágenes como en línea con el texto. Uno puede seleccionar cualquiera de las otras y de pronto algún proyecto puede beneficiarse de elegir alguna de estas, pero en general es que esté en línea con el texto. ¿Listo? Bueno, a ver, sí. Bueno, iba a aprovechar para mostrar que así como a ver que me devuelvo. Como dije ahora, si el autor se pone a separarla, si está en otra configuración, y esto pasa mucho para que vayamos mirando problemas prácticos de una vez. El autor entonces se ubica en la primera sílaba, ¿ya? Y empieza a bajar con retornos. Fatal, eso no es nada profesional, pero pasa todo el tiempo. Miremos con una herramienta que de una vez la anticipo, esta de mostrar los caracteres ocultos o todo el andamiaje invisible, digamos, que forma parte, que es inherente a la construcción del texto, del documento, del archivo, pero que normalmente no se ve. Cuando uno la activa, aquí vemos que hay unas marcas de párrafo, un montón, que habría que limpiar en el proceso de limpieza de un documento cuando le llega a uno con este tipo de problemas. Pero bueno, para eso ya hay, hay otros recursos que vamos a ver luego. ¿Eso se activa desde aquí o se desactiva? Para visualizar la relación del texto con las letras en este caso. Sigamos con las opciones. Avanzadas, copiar y pegar. Lápiz, tamaño y calidad de la imagen, o bueno. Bueno, y aquí viene una función sombreado de campo que dice, está predeterminado como siempre. Uno le puede poner nunca. ¿Qué es un campo? Un campo es una instrucción, a ver si en este caso se ve. No, en ese no, sino en el otro. Un momentico, por favor. Así. A ver, este documento tiene aquí en el encabezado este segmentico que se llama los 27, que dice los 27 quesos más deliciosos. Tiene un sombreado gris y entonces uno se preguntará si eso se va a imprimir o se va a ver en la versión final. No, no se ve. Cuando uno mira la vista preliminar, que generalmente es con Alt P, cuando uno al documento, que aquí lo vemos con esa sombra, lo ve con la vista preliminar, miren que no tiene esa sombra. Esa sombra indica que ahí hay una instrucción informática, hay un código que determina ese texto para que se vea así. Pero nos llama la atención con ese sombreado, porque ahí hay un código que corresponde a, ¿cómo se llama eso? A un campo o una instrucción informática del documento. Miremos allá, esto está en el encabezado. Cuando accedo allá, uno dice, sí, pero qué raro, lo mismo acá. En las propiedades no, en la inserción, sí, de elementos rápidos, que son los campos, hay una serie de opciones que están codificadas. Esto, no nos preocupemos por entender esto, pero para el caso, miremos algo tan sencillo como fecha, dates en inglés, esto está en inglés, esto es lenguaje de programación, o título, title, que está aquí, ¿no es cierto? Sucede que si por alguna razón en un documento em, necesito meter, por ejemplo, la fecha, digamos que el documento ya terminó, aquí está.
y voy a poner la fecha de hoy, por cualquier razón. A veces, eso, por ejemplo, en algunos documentos uno pone la fecha actual para marcar en qué momento, por ejemplo, se imprimió o qué versión es esa, si está con la fecha actual. Entonces, voy a insertar en la cinta de opciones, en el menú de insertar, en elementos rápidos está la opción de campo. Hay que dar un paseo para hacer todo esto y busco la opción de date, de fecha, y ahí toda la cantidad de formatos que uno se puede imaginar. Digamos que esta, bueno, puse sin querer esta, pero esta, por ejemplo, no me gusta por cualquier razón, entonces lo que quiero es meter la que sería como más en español, miércoles 22 de octubre de 2025. Ahí está, listo. Bueno, me quedó pegada la otra, entonces la borro. O dejémoslas incluso porque nos sirve para el ejemplo. Miren ustedes que por ser un campo, es decir, una instrucción que dice, aquí vamos a poner automáticamente la fecha, por ejemplo, esta fecha mañana, como es la fecha de hoy, si abro el documento mañana me va a aparecer jueves 23 de octubre de 2025, o si la tengo codificada de esta manera. O, dicho de otra manera, yo puedo poner en la inserción de elementos rápidos de campo, puedo poner el título del documento y ahí está. Me puso automáticamente el título que tiene este documento, el nombre que tiene el documento. Miren que si lo voy a guardar, ese es, ¿ya? Eso ahora lo vamos a ver porque esa es una herramienta muy útil, sobre todo cuando se van a crear PDFs, que es un caso que nos toca muchas veces, a partir del documento de Word. Bueno, cerremos entonces la configuración de las opciones. Yo creo que ya con eso vamos quedando listos. Bueno, en avanzadas estábamos en la sombra de los campos. A veces es bueno quitársela porque puede estorbar. Por ejemplo, en las bibliografías si uno las produce con un gestor de referencias, por ejemplo, como Zotero, él produce una cantidad de códigos porque eso es un lenguaje de programación que toma toda la información impresionante que uno recopila de PDFs, de sitios web y demás, y todo eso lo transforma en unos códigos para producir la bibliografía, sobre todo al final la lista, de manera que si hay alguna intervención, algún cambio porque ya se reponen datos de las bibliografías, de las referencias, en fin, eso con un botón se actualiza y todo queda bien organizado en la versión final. Como todo eso es lenguaje informático, esos son campos y eso, si uno lo va a revisar, es muy, muy estorboso porque ese gris obstaculiza un poco la lectura. En ese caso, por ejemplo, viene uno aquí y desactiva la opción de que no se vea, de que no se marque. eh, de que no se marquen los campos siempre. Se me perdió. A ver, avanzadas. Sí, aquí siempre. Y en ese caso le pondría nunca. Listo. Pero bueno, siempre, siempre la mantengo con siempre, excepto en la revisión de bibliografías. Bueno, y llegamos a una parte que parece compleja, pero no lo es tanto. Hay una observación, cada vez estamos, yo creo, díganme ustedes, si no se sienten cada vez ya más cómodos, más informáticos, porque el ambiente digital ya nos permea por todas partes, no solamente con los dispositivos y todo lo que podemos hacer solamente con el tacto, sino que también forzosamente estamos enfrentados a un entorno digital que nos demanda todos los días. Entonces, yo pienso que cosas como esta configuración de la cinta de opciones, que es muy interesante porque ahí hay una herramienta clave, personalizar esta, no tiene por qué asustar y yo pienso que se puede comprender fácilmente ya por lo que acabo de decir del entorno que nos rodea. Entonces, la cinta de opciones es lo que tenemos aquí con los menús, ¿ya? Pero aquí hay una herramienta cuando llega a cinta de opciones, es la personalización de los métodos abreviados de teclado. Eso es fundamental. Es decir, este es uno de los puntos claves a donde siempre llego, porque cuando abro ahí, me surge esta ventanita muy racional, llena de unos menús que de pronto no entiendo, si ya los explico, para programar o reconfigurar los atajos de teclado que tiene Word. Word tiene muchos atajos de teclado predeterminados, como todos los programas, pero aquí uno puede modificar eso o crear nuevos. Para mí esa es la primera recomendación y pienso que eso nos ahorra mucho tiempo, ya lo vamos a mirar. Lo dejo en remojo para que vengamos enseguida. Entonces, esta es la parte más importante de personalizar la cinta de opciones. ¿Qué se representa aquí? Miremos. Aquí me muestra la cantidad de opciones que hay
por herramientas. Miren, por ejemplo, que aquí están pues, diferentes categorías, macros, pestañas, todas las pestañas, en fin. Y aquí las pestañas principales. Yo selecciono aquí lo que voy a ver allá. Entonces, por ejemplo, a ver aquí. Todos los comandos. Eso. Ah, no, pero un momentico. Pestañas Fernando, de... disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta Sí, claro, de la dale. parte anterior de campos? Es que Sí, eh, yo recuerdo que cuando eh, estos gestores bibliográficos aplican la norma APA, pues aparece además del sombreado, bueno, cuando está integrada dentro del párrafo, ¿no? En apellido, coma, año, aparece también un recuadrito ahí como invisible, no solo el sombreado. Ese recuadrito también se puede quitar automáticamente en avanzadas o ese sí toca como manualmente. Yo lo que he hecho es hacerlo manual para dejarlo completamente limpio. Entonces, casi que vuelvo y reescribo la cita integrada entre paréntesis, apellido, coma, año, para que no quede con ese recuadrito del gestor bibliográfico. No sé. pero, pero no capto exactamente a qué te refieres. Un recuadro que aparece en la palabra, en la referencia. Sí, O sea, sí, el gestor bibliográfico pone el paréntesis, apellido, coma, año dentro de un recuadrito, o sea, uno le da clic y identifica que es como un recuadrito oculto ahí del gestor. O no sé si han sido me- particularidades de... vení, pero se vería y se imprimiría. Eso es lo que me inquieta. No, no sale, pero a la hora de diagramar, Ajá, entiendo que sí puede generar como algunas dificultades para el diseñador. Yo te puedo colaborar con eso, Adriana. ajá. ¿De qué te refieres? Es que a veces no solamente se insertan referencias desde los gestores bibliográficos externos como Zotero, Mendeley, etcétera, Claro. sino desde el gestor de referencias de Word. Entonces, ahí hay dos particularidades Ah, frente a esos recuadros. Entonces, uno, cuando se han insertado las referencias desde el gestor de Word, que cada vez se hace menos, a veces aparecen también como nos aparecen en otras aplicaciones los tres puntitos y uno le va con el botón derecho y le dice volver la referencia estática. Ahí uno ya la puede manipular, pero no hay directamente un comando que te diga ya, quitarlo para todos. Tocaría una por una. Sin embargo, sí existe una macro que elimina eso y te lo deja todo sin ningún campo de texto. Esa es una opción. La otra opción puede ser la de cuando se han pasado los documentos, sobre todo que no van por correo electrónico, sino que no se han pasado por los documentos de Google, cuando se han modificado, que no solamente es para referencias, sino para textos que empiezan como que tú encuentras unos recuadritos ahí que tú los mueves, los tratas de quitar manualmente y no se puede. Ahí uno sí se puede detener, que esos son los cuadros de control de contenido. Te detienes sobre cualquiera, seleccionas todo el texto y le dices control derecho con el ratón y también le dices quitar control de contenido y desaparece automáticamente. En ese caso, así funciona. Y la otra, el que está hablando Fernando, que es cuando sí se inserta la referencia desde lo que les digo, Sotero, Mendeley. Entonces, para desaparecerlo todo, también puedo hacer como seleccionar todo el texto y control al F9 y quita todo ese campo de texto que nos está estorbando. ¿Es más por ahí, Adriana? Ay, sí, muchísimas gracias, Ela. Control Con Alt gusto. F9. Sí, pero entonces tienes tres casos, ahí hay que evaluar cuál de esos tres casos son. Listo, Claro. muchas gracias. Pero en cualquier caso no afectarían, por ejemplo, la impresión o la visualización final del documento. Ahí sí me perdí un poco, no No, sé. no, no, no se pierde. Es más, estos campos de texto como el de la primera opción, lo que pasa es que cuando va armada se pierden. Entonces queda como palabra, espacio y signo de puntuación.
Entonces, por Ujú. eso es que necesitamos limpiar ese Word de todos esos elementos ocultos, esos campos. Claro, bueno, sí. Bueno, esa es una de las labores finales de control de calidad, es depurar y limpiar todo el documento, obviamente. Bueno, bueno, estábamos en las opciones y me interesa dejar muy claro esto en la siguiente opciones, la personalización del teclado. Em, Les podemos aportar a ustedes lo siguiente, he organizado a ver, en este documento que lo podemos compartir a todos ustedes, los podemos mandar por correo. Esos son los atajos predeterminados de Word que nos sirven más a nosotros como correctores. Hay muchísimos más, hay una cantidad impresionante. Pero aquí están los principales, digámoslo así. He hecho esa organización, pero además de esa, tengo otra versión que les puedo mandar en donde he subrayado, resaltado en este amarillo los que definitivamente son claves en el trabajo nuestro, que hay que utilizarlos pues todo el tiempo como atajos muy útiles. Estos están predeterminados, no hay que programar nada porque forman parte del programa. Por ejemplo, el cambio de mayúsculas a minúsculas es mayúsculas F3, alterna entre minúsculas, minúsculas o mayúsculas, y es el clásico, ¿no es cierto? Es este que es mayúscula F3, ¿ya? Mayúscula F3. A mí me parece incomodísimo. Yo no sé a ustedes cómo les parece, pero yo soy ágil con mis manos, pues, pero para cambiar mayúsculas o minúsculas, que todo el tiempo estamos haciendo eso, hacer la maroma de apretar la mayúscula y el F3, ese es uno de los atajos que yo reconfiguré para que me quede más fácil, lo hago con Alt Z. Miren, esto es facilísimo porque el movimiento es mínimo. Yo hago esto en el teclado, pues muevo unos milímetros los dos dedos. Cambio Alt mayúscula F3, tiene uno que voltear la mano y bueno, en fin. Ese es un caso, por ejemplo, en el que yo no me conformo con lo que me da Word, entonces lo cambio. Miremos entonces rápidamente eso. Bueno, esto pienso que les puede interesar mucho. Ahí está la breve descripción de cada uno y los atajos disponibles. Ya es una maravilla ese documento de resumen. Son, momentico, es que eso, son 4 páginas, ahí están, para que lo miren con calma. Y volviendo a Word, miremos qué pasa ahí. Ahí, de nuevo en opciones, miren la utilidad de estos. Ana María, nos vamos a hacer muy ágiles para llegar allá. En la cinta de opciones, en la métodos de habilidad del teclado, personalizar, miren ustedes que me sale esta ventana. Por ejemplo, el de Alt, el que acabo de decir, mayúsculas F3, ¿cómo lo identificamos aquí? Aquí me salen en la ventana de la izquierda todas las categorías correspondientes con la cinta de opciones que tiene Word, ¿no es cierto? Entonces está archivo, insertar, bueno, no todas, mejor dicho, no todas estas herramientas están representadas directamente en la cinta, pero la mayoría sí. Diseño, por ejemplo, en fin. Y muchas más porque esto sigue creciendo. Después de estas opciones, después de esta línea apuntada, hay unos escenarios interesantes que son las macros, ahora las menciono, las fuentes. Uno le puede poner atajos a ciertas fuentes si las usa mucho, o por ejemplo, un proyecto en el que uno está cambiando de fuente constantemente, pues le da un atajo a una y a la otra para no tener que estar yendo seleccionando y yendo hasta el menú fuente para hacer ese cambio. Estilos, símbolos, en fin. Mejor dicho, a la gran mayoría de los recursos que tiene Word, a la gran mayoría, uno les puede asignar un atajo o modificar el que tiene. Entonces, aquí las categorías, aquí los comandos específicos, ¿no? Aquí, si hay un comando, por ejemplo, archivo abrir, claro, archivo abrir es control O, ¿no es cierto? Control O en Word, de manera clásica, es abrir un archivo. Y archivo cerrar es control R, creo que de manera predeterminada. Hay momentos en que yo no me acuerdo si es predeterminada o si yo lo modifiqué. Por ejemplo, archivo guardar, F12, control G, listo. Y así sucesivamente. Si tienen un atajo asignado, aparece en esta ventanita. Si no lo tiene, por ejemplo, el archivo abrir, no, el archivo cerrar tiene control R, pero digamos que yo lo quiero cambiar por otro por control alt 0. Aquí me dice sin asignar.
Entonces yo puedo, si quiero, a archivo cerrar, la operación archivo cerrar o comando, para cerrar un documento le puedo asignar esta por cualquier razón. Yo tengo esta, pero digamos que la asigno, aquí está. Entonces ya esta opción de archivo cerrar queda con esta atajo de teclado asignado y también con este otro. Una función puede tener 2 o 3 atajos. Lo que pasa es que no tiene sentido que tengan varios porque malgasta uno, digamos, se gasta un atajo que le podría servir para otra función, poniéndoselo a compartir para una función específica. Lo voy a quitar, ese que acabo de crear a manera de ejemplo, lo quito, aquí está, y cierro eso. Listo. Entonces, repito, aquí en opciones de Word, para que nos ubiquemos, cuando llegamos a personalizar ciertas opciones, aquí está esta ventanita de personalizar y están las categorías, ya cada uno mirará cuáles son las que le interesa programar y demás, y los comandos o funciones y la asignación del teclado, del atajo de teclado que uno quiere poner. Con la verificación de que aquí le dice si está asignado o no. Es más, miren que cuando selecciono cualquiera de los comandos, aquí me sale una ligera descripción de qué es. Por ejemplo, actualizar índice campos, que dice actualice y muestra los resultados de los campos seleccionados. En fin, no miremos ahora eso qué es, pero bueno. Crear bibliografía o de seleccionar, eso seguramente tiene que ver con el gestor de referencias. Aquí dice, crea un nuevo bloque de creación de bibliografía a partir de la versión actual. De manera que esto es orientador también, no es una cosa tan misteriosa. Y porque además, si vamos a intervenir es sobre las funciones básicas que nos interesan a nosotros. Ahora bien, como yo soy un gran amante de los atajos de teclado y recomiendo mucho que nos acostumbremos a usarlos, hacer esta operación, caramba, de ir a este archivo, bajar opciones, llegar a personalizar la cinta y personalizar, pues es un engorro porque le toca a uno hacer como 5 o 6 pasos, que justamente se trata de lo contrario, ahorrar pasos. Entonces, eso está codificado, hay una herramienta que es para personalizar el teclado, darle un atajo. Esa herramienta, para encontrarla, porque eso habría que buscarlo aquí, es muy dispendioso, yo he hecho esa tarea por años, entonces aquí, miren ustedes que aquí hay una categoría que se llama todos los comandos. Aquí están por categorías los comandos y miren que algunas categorías tienen muy poquitos comandos. Por ejemplo, esta tiene 2. No miremos qué es porque nos demoramos. Pero cuando miro todos los comandos, aquí me sale casi todo lo que hace Word. Aquí sí pues impresionante. Entonces, hay una que se llama herramienta activar, desactivar, de manera abreviada. Miren, eh, herramienta personalizar. Sí, es herramienta personalizar teclado. Vea, eso, aquí está. Herramienta personal teclado. Es una abreviatura que está codificada ahí en Word. Listo. Entonces, recapitulo. En todos los comandos, esta herramienta personal teclado me dice aquí, personaliza las asignaciones de teclas de Word. Yo la tengo predeterminada con este atajo mío, Alt Control J. No me pregunten por qué. Yo trato de ser un poco mnemotécnico otras veces por cualquier razón o porque heredé ese atajo de otra aplicación o del mismo Word. Yo todavía uso atajos del viejo Word que han cambiado y Word con las evoluciones ha reasignado a veces algunos atajos, algunos claves. A mí me desubicó al principio, de manera que todavía los uso. Este no me acuerdo dónde salió, pero ¿qué quiere decir? Que cuando yo necesito entrar aquí rápidamente para revisar un atajo porque se me olvidó o para asignar uno que temporalmente puede ser, necesito en un proyecto, entonces hago así de sencillo. En vez de abrir ese montón de cuadros, yo digo control alt, miren esto. Control alt J, control alt J, y me sale, lo voy a hacer ya en Word. Cuando lo hago con el teclado aquí, no me activa en Word. Está claro eso. Miren, control alt J es para que ustedes miren cuáles son las teclas personales que yo tengo. Ya hago clic en Word, en el documento, para que me surta el efecto. Control alt J me abre de una vez, aleluya, aleluya, esto para poder administrar teclas rápidamente o revisar. Por ejemplo, la tecla control A, ¿qué es? Este es abrir archivo en el backstage, que es el andamiaje, digamos, las bambalinas de Word. Miremos aquí, mayúscula F3, que es el atajo clásico para cambiar mayúsculas. Sí, pero como a mí no me gusta, yo a ese le tengo otro que es Alt Z, y miren que es el mismo cambiar mayúsculas. Si me voy a todos los comandos, cambiar mayúsculas,
Ahí está, cambiar mayús. Me dice que tiene asignado el nativo, mayúscula F3, y el mío al Z. ¿Por qué al Z? Porque me pareció la combinación más fácil, porque eso hay que hacerlo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos bajando mayúsculas, sobre todo yo que soy tan enemigo de las mayúsculas, es de lo que más hago. Espero que eso quede como una ilustración clara de esa herramienta tan portentosa de los atajos. Y ya con la herramienta de la tablita que les podemos compartir, cada cual mirará los que más va a aprenderse para evitar hacer tareas largas de recorrido con el ratón. Bueno, y por último, además de la cinta de opciones, está la barra de herramientas de acceso rápido, que es la cintica de arriba, ese repertorio de herramientas, que eso sí lo puede personalizar uno al gusto. Él tiene unas predeterminadas, como abrir archivo, guardar, está con el disquete, allá todavía está. Pero, por ejemplo, eso se podría quitar, porque uno ya guarda es con control G o con F12. Yo nunca voy allá con el ratón hasta allá. Entonces, miren que en el repertorio de todo lo que tiene Word, para uno poner aquí si quiere en esa cintica de herramientas, yo puedo, este es el resultado de la cinta de herramientas. Yo puedo coger alguna y la quito de ahí. Por ejemplo, guardar, que no me interesa, la quito. Miren que está aquí, la voy a pasar hasta acá. Listo, me sale de ahí. Activar o desactivar autoguardado, abrir, orientación, ordenar, por ejemplo, el comando de ordenar en listas, en fin, eso yo lo uso mucho, pues lo tengo allá para no hacer una búsqueda muy larga. Control de cambios también está ahí, etcétera. Agrupar objetos. Esta es una función clave cuando uno tiene objetos o imágenes en un documento, eso no es muy común, pero agrupar y desagrupar es muy útil dependiendo del caso. Hay artículos, sobre todo artículos académicos que traen imágenes y que al autor le dio por hacer esto con 30 o 45 cuadritos de texto, figuritas y todo. Entonces es un enjambre de cositas que generalmente las dejan sueltas. Y ya hemos sufrido eso. Si uno cambia el interlineado, si uno cambia de página, se mete retorno, lo que sea, eso se le vuelve un enredo. Entonces, con la agrupación de objetos, si uno los selecciona primero y los agrupa, los congela y ya los mueve como un paquete clave para poder manejar ese tipo de problemas si se presentan sistemáticamente en un texto. Bueno, en fin, esto ya hay una cantidad de opciones impresionantes, no podemos mirarlas todas para que pasemos a otros temas. ¿Alguna inquietud sobre esta personalización que es clave y la identificación de autor y demás y configuración inicial de las opciones? Que como digo, ahí está. Miren cómo se abre y se sale. O seguimos. Barras de herramienta de acceso rápido. Está allá arriba. Miren que aquí están las opciones. Y desde la misma barra de herramientas de acceso rápido, uno puede acceder automáticamente, sin dar toda la vuelta por acá, a esa ventana en donde administra los recursos que tiene esa barra. ¿Listo? Recuerden que en los programas todos y en Word sí que es cierto, no hay un único camino para hacer una operación. Puede ser yendo allá a los iconos, puede ser que uno tenga una función recogida en la barra de herramientas de acceso rápido, pero también está seguramente en las cintas o le asigna un teclado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, barra de estado, como dije ahora, es la de abajo. Aquí yo resaltaría, lo más importante es este español, Colombia, es lo que dice ahí. Ese es para ver eso. Porque no lo muestro. Un momento. Qué raro. Sí, es que estoy tapando. Miren, abajo hay una información del documento, o sea, estamos en la sección 1, estamos en la página tal, hay 3.594 palabras, en fin. Hay una serie de informaciones que si uno cliquea en ellas, le abre una ventanita flotante con esa información más destacada. Cuando miro en las palabras que dice abajo, inmediatamente me saca las estadísticas del documento con las palabras. Esto es muy importante, por ejemplo, para cotizar, eso lo sabemos. Entonces uno selecciona todo el texto y aquí puede mirar y le dice que este tiene 20.629 palabras. Listo. Hay caracteres con espacios. O palabras o páginas, en fin, ahí están las estadísticas. Y así sucesivamente. También la ventana de idioma. Aquí hay una opción que a veces es interesante, es no revisar la ortografía ni la gramática. A veces uno trae textos en otras lenguas, por ejemplo en inglés, entonces todo se le colorea de rojo con las culebrillas. Eso se administra ahí. Y a la derecha están asuntos de visualización, no solamente el zoom, sino la vista inmersiva, diseño web, diseño de impresión y modo de lectura. Modo de lectura es un tipo de visualización del documento que no es para corregir, incluso no se ejerce ahí por ejemplo, borrar es imposible, esto es para lectura solamente. Bueno, en fin.
Con eso lo que es la interfaz y herramientas generales. No voy a entrar en los menús, como le dije ahora, no voy a entrar en todos los menús. A ver, voy a quitar esto un momentico de aquí para que no me estorbe mucho el teclado. Eso. Em, no voy a entrar en todas las categorías, supongo, obviamente que todos las manejamos más o menos. Sí quiero destacar aquí, por ejemplo, estas dos vistas. Esta de concentración me encanta, es la que más me gusta, porque veo el documento limpio, absolutamente limpio. Si me arrimo hasta arriba, pues ya se despliegan los menús y demás. Lo que pasa es que yo evito trabajar con esto porque casi todo lo manejo todo esto lo manejo con teclado, con atajos de teclado. Pero esos son gustos personales. Si uno quiere, pues maneja la cinta visible todo el tiempo. Esta me gusta mucho por la visualización tan limpia, es como tener el documento encima del escritorio sin nada más que estorbe. Me salgo con escapar y es esta, ¿no? Que me parece tan clara. Obviamente que le tengo un atajo de teclado y es con un par de teclas voy de una vez a eso. De igual manera, pues el documento uno lo puede intervenir el zoom aquí o lo puede mirar a una página o a varias páginas o al ancho de página, en fin. Para todo eso le he puesto atajos de teclado de manera que yo puedo mirar una página, dos páginas y moverme rápidamente. Esto yo pienso que constantemente lo tenemos que estar haciendo, mirando el documento en detalle o en conjunto. Bueno, miremos ahora creación y gestión de archivos y de documentos. Ya la parte como más pertinente por formato y demás. En ese aspecto tengo previsto lo siguiente: creación y gestión de archivos, formateo del documento, propiedades y metadatos, formato del texto, gestión de archivos y carpetas, plantillas, estilos y seguridad. Este es un ejemplo de un texto básico de Internet sobre quesos y demás. Digamos que esto nos llega y hay que darle formato por alguna razón. Entonces, pues tiene aquí un primer párrafo, una entradilla muy grande, en cursiva, en fin, esto fue tomado de la web solamente como ejercicio para esto. Eh, lo ideal es trabajar cuando nos enfrentamos al formateo de un texto con estilos. Me imagino que pues, estoy hablando de materia archiconocida. De pronto algunos secreticos que nos faciliten eso. Obviamente que tengo un atajo que es rápido para visualizarlos aquí, porque aquí me parece un poco incómodo y estrecho, porque como saben no tengo mucho eso allá. Pero cuando activo los estilos para mirarlos aquí, obra de un atajo, aparecen los títulos y demás y el cuerpo de texto para darle formato a cada elemento. Digamos que vamos a partir de aplicar el texto normal a todos los párrafos, entonces pues uno va haciendo un recorrido, eh, como en este caso de selección de sus primeros párrafos y poniendo normal. Pero esto lo deberíamos de mirar en conjunto con atajos, también si se mira así, con recursos de Word para desplazarse en el movimiento, que tienen que ver con las teclas, de nuevo el teclado, con las teclas de movimiento. Vuelvo a cerrar este. Y voy a abrir otro documento más neutro para que no nos distraiga lo que tiene este ya de formato. Ujú. Ah, este, el del latín, el presunto latín. Bueno, a ver. Movimiento a lo largo del texto. El movimiento más pequeño con control y flecha, ¿no es cierto? Para abajo, para arriba, ¿no es cierto? Para abajo, para arriba, comienzos de párrafo para izquierda y derecha, desplazamiento entre palabras, ¿no es cierto? Miremos ahí, tan, 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 o me devuelve. Si están viendo el efecto, pienso que todos conocen esto, yo pienso que no estoy hablando de nada desconocido, pero algunas personas de pronto no están tan familiarizadas y hay que mirar los efectos que esto puede producir. Y es que si uno ya combina ese desplazamiento, lo repito aquí con el teclado, control con flechas, y lo combina con la tecla mayúscula
Ojo, no bloqueo de mayúsculas. Bloqueo de mayúsculas no produce ningún efecto en los atajos. Mayúsculas sí, mayúsculas sí. Bloqueo de mayúsculas no. Si uno combina lo que estábamos haciendo con las flechas, el efecto es interesante porque selecciona. Mejor dicho, tecla clave para seleccionar texto, por ejemplo, oraciones y demás, no, es combinando eso. Miren que me paro, es como si fijara una estaca, una banderola en el punto de partida, al comienzo del párrafo, y voy seleccionando, por ejemplo, para poner una cursiva o para poner una negrilla, en fin. Desplazamientos de oración en oración con control mayúsculas, alt y flechas. Esto me mueve entre oraciones. Me paro al principio cuando eh, acudo a esa combinación de teclas. Miren que caigo en la mayúscula siguiente y en la próxima y en la próxima, o sea, siempre después de puntos. ¿Ven? Listo. Eso nos sirve mucho para mirar, por ejemplo, si hay una formulación muy extensa, si hay una frase, una oración que pasa de 40 palabras, como sabemos, pues ya hay que empezar a vigilar porque no debería pasar, porque se vuelve incomprensible. Y en ese caso, combinar con un atajo. Yo tengo un atajo para eso. O si no, viene uno aquí a palabras y mira cuántas palabras tiene esa selección. Esa selección tiene 64, pues así uno a medida que va corrigiendo va controlando en algunos casos. Cuando yo los segmentos muy extensos, si se pasan de la norma. Eh, bueno, asimismo, control I me abre la famosa ventana para ir a páginas. Generalmente la opción predeterminada es con de página a página. Entonces, miren que ahí me brinco a la página 11 o voy a la 3, me lleva a la 3. Bueno, hay una... bueno. En la estructura del documento, el documento se puede estructurar por secciones. No, pero eso lo miramos enseguida después con los estilos. Miren que ubicado en el comienzo del párrafo, si la acción, ahora lo venía haciendo con las flechas para adelante y para atrás, para seleccionar las palabras, ¿no? Pero si me ubico en un principio de párrafo y lo hago para arriba y para abajo, me selecciona todo el párrafo. Obviamente que yo puedo hacer, si estoy con el ratón a la mano, un doble clic afuera y me selecciona todo esto. Bueno, hay algo interesante. En los mecanismos de búsqueda, hay dos tipos de buscadores. Cuando se teclea control B, sale ya en la versión de Word desde hace unos años este panel de navegación de búsquedas que le permite a uno sobre todo mirar la ocurrencia de un término repetido varias veces. Por ejemplo, a ver si este se repite. No, solamente tiene una ocurrencia, ¿no es cierto? Pero si hay algo miremos en el otro archivo de los que teníamos ahora, suave, la palabra suave con el buscador me saca 14 resultados de la palabra suave. Esto para unificación de términos o revisión de términos o mirar si un término está en cursiva y en normal, que hay que unificarlo de una a otra, es muy útil con este panel de navegación. Pero hay otra búsqueda que lo tengo con otro atajo distinto, que es este de búsqueda y reemplazar, que abre el panel básico para buscar términos y comodines, como vamos a ver enseguida, etcétera, para reemplazarlos pues con lo que haya que reemplazar. Este mecanismo, que este sí se va recorriendo el texto, por ejemplo, en la palabra suave, le digo busque la palabra suave, ahí está, y busco la primera aparición de ella. Voy a quitar esto de acá.
me va llevando de uno en uno y aquí está flotante esta ventana. Esta ventana, y a veces es muy útil porque estorba mucho, porque se atraviesa en la visualización y a veces le tapa a uno lo que necesita ver, de esta ventana nos podemos salir, pero queda implícita la orden de lo que venía buscando. Él va a seguir buscando la palabra suave, para lo cual yo debo simplemente continuar con control y página hacia abajo, página hacia arriba. Miremos el efecto en el texto, miren que hacia arriba va buscando los suaves y hacia abajo va buscando suave, sin tener necesariamente abierta la ventanita de búsqueda y reemplazo, a la que se llega también creo que es en forma predeterminada, si no recuerdo mal, es con control L. Con control L, la abre. Esta. Bueno. Interesante entonces ese mecanismo de que uno activa una búsqueda, a mí me parece muy importante, control B suave, control B, ahí está suave, busca el primer registro, después de ese primer registro con escape se sale de ahí y sigue ya buscando con control y página arriba, página abajo. Eso le permite a uno revisar rápidamente en un documento, no importa lo largo que sea o la distancia que haya entre la aparición de dos términos, de dos figuraciones en puntos muy distintos de un mismo término que se está buscando de manera muy rápida. Bueno, ¿qué otros movimientos habría para destacar aquí con las teclas? No, esos son fundamentales. Vista en paralelo, para seguir con la visualización, vista en paralelo permite mirar dos documentos o compararlos uno al lado del otro, ver en paralelo. Le sale esta ventanita, en este caso hay un documento abierto que no me interesa, sino el otro, digamos, el texto falso, inmediatamente, me los puso en la otra ventana. Bueno, pero se verían así, obviamente. A ver. Uy, se me pegó. Bueno, no sé qué pasó, se pegó y no sale. Claro. ¿Por dónde ingresaste, Fer, a vista en paralela? Mira, en el menú arriba, ese sí es un menú, ese no es como de, espérate que hay algo raro y no me está actuando. Ya, ahora sí. En la cinta de opciones, eso, en la cinta de opciones en vista, ¿ya? Que es donde está esta vista de concentración que me gusta tanto que mostré ahora. No, perdón, en revisar, porque eso es de mecanismo de revisión o espérate. En vista. Se me había perdido. En vista, en el menú de la cinta de opciones, el menú de vista, aquí está en ventana. Muchas formas de organizar las ventanas y mirarlas y la primera es vista en paralelo. Ok, gracias. Bueno, este es otro de desplazamiento sincrónico. Vista en paralelo, vamos a ver si aquí estaba activada, entonces a ver si. Es que a ver, lo interesante, aquí hay algo raro que me está pasando con eso, ahí sí. Cuando le digo vista en paralelo, me pregunta cuál, le digo este. Es que me los trae para la otra monitor. Y no sé por qué el otro no se deja. Bueno, hay algo raro. Es un efecto como del otro monitor. Y como tengo ahí la ventana de Zoom, no me permite cogerlo. Bueno, lástima. Pero sí, aquí en vista paralelo y este botón de sincronización significa que si lo elijo cuando estoy en vista paralelo, comparando, por ejemplo, el original con la versión editada, por cualquier razón, y eso hay que hacerlo muchas veces, eh, al activar esto, él sincrónicamente va moviendo los dos documentos, no lo puedo mostrar en este momento, qué pena, para que queden frente a frente, más o menos, que coincidan pues los contenidos, obviamente. Bueno, desactivo eso. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué son los estilos? Como decía ahora, volviendo a hacer visibles los archivos, los estilos. Ese es el panel de estilos.
en donde vemos una jerarquía, esta está muy desordenada de títulos, título 1, 2 y 3, pero miren que no es muy coherente. Tomé justamente este documento así para intervenirlo de una vez y mostrar más o menos cómo es la lógica de esto. Este sería el título principal de este documento, los 27 quesos más deliciosos de la tierra, que le correspondería al título 1, naturalmente, que está con estas características. Aquí dice título 1, tiene un color azul, esta es la previsualización y en el formato, aquí están cada uno de los componentes, fuente, párrafo, tabulaciones, en fin, todo lo que sea posible, no podemos mirar esto en detalles, pero por ejemplo, la fuente ahí me dice que es, bueno, no está predeterminada, digamos que sea body, pongámosle 16, 15, pongámoslo en negro, no en azul, normal. No, como es un título, pongámoslo en negrilla y listo. No voy a escoger Abade, voy a escoger Calibre, es como más común. Entonces, ese primer título lo redefino, estaba de alguna manera, pero lo voy a redefinir con esas características. Este es el menú, pues, para configurar la fuente, le digo aceptar y reitero, está aquí en la parte de formato, como muchos otros, igual párrafo y demás. Y mire que acaba de prefigurármelo aquí, la visualización, después de que lo tenía en azul. Y en su relación de tamaño con el contexto. Y por lo que se ve, este está muy alejado del párrafo anterior, pero muy pegado al siguiente. Miremos, por ejemplo, la estructura de párrafo como es. Sí. Dice aquí que la justificación está a la izquierda, está bien. En general, yo corrijo siempre con justificación a la izquierda. Los textos corregidos, si se van a publicar, se transforman tanto que eso no importa, pero realmente. Aquí hay varios elementos y aquí efectivamente dice que antes del párrafo hay 12 puntos, o sea que hay una distancia mayor. En cambio, con el siguiente, con el posterior, hay 0 puntos de diferencia. Hay un espacio múltiple, lo voy a poner en espacio sencillo, le voy a poner, sí, 12 para que se separe del párrafo del elemento anterior y listo. Cuando acepto, ya se me modificó el título 1 y me quedó aquí. Pero el título 2, que debería ser secundario a ese título 1, está muy grande. Entonces, igualmente lo modifico. Si alguien tiene alguna duda, estoy haciéndolo muy rápido, después pueden mirar la grabación, pero si tiene alguna duda, de una vez lo dice para que nos detengamos un momento. Hago lo mismo, el otro tenía 15, pues miremos qué pasa aquí con la fuente, es porque la fuente está en Times, en negrita, sí, pero en 18. No, vámonos a Calibre porque esto debe tener una coherencia tipográfica, Calibre, que es la que usamos en el título 1, también en negrita, pero no 18, porque sería más grande que el título principal, lo que no tiene lógica. Pongámosle por decir 12. Estoy haciendo esto de una forma muy apurada porque esto ya en cuestión de estilos, en la versión, digamos, básica de Word, como viene predeterminado, él tiene ya una jerarquía de títulos muy bien estructurados, pero algunos tienen color y demás. Eso no siempre le sirve a uno en la corrección. Estoy haciendo esto con un formateo muy básico, muy sobrio, con negrillas y jerarquías de títulos solamente, de tamaño, digo, para diferenciar un título de otro. Le doy a aceptar. Y me voy listo, y acepto. Entonces, si yo después del título principal, que miren aquí se corresponde con esto que está diciendo es título 1, si voy a darle, por ejemplo, a la segunda categoría que sigue, quesos holandeses, el título 2, como es la lógica, pues lo selecciono. Me quedo ahí ya título 2. Y así sucesivamente. Quesos franceses, aquí puse la categoría quesos holandeses, aquí quesos franceses, cuando le pongo título 2, ahí queda ya modificado automáticamente con todos sus atributos, o sea, cambió la alineación, el tamaño, la negrilla, todos los atributos que acabo de modificarle al estilo para que se vayan repitiendo. ¿Listo? Yo estoy viendo un poco pequeño eso, verifiquemos a ver si sí, calibre 12, listo, bueno, está bien. No, es que este que es el título 1 no lo había activado, por eso lo veía raro. Ahí ya queda bien, pero está marginado a la izquierda. Normalmente el título 1, volvamos a modificarlo, es centrado. Entonces miren, lo centro y tiene un interlineado como muy grande. Tal vez tiene una estructura de párrafo. No, está bien, listo. Miremos a ver cómo responde ahí. Listo, ahí está. Y miremos bien a ver si esto ya se ve más lógico.
Sí, cuando me paro con el clic en ese título, aquí me está informando y miren que está centrado, que ese es el título 1. El otro de los quesos holandeses es título 2, es justificado a la izquierda y demás. El Gouda, que sería un holandés, esta subdivisión, voy a borrar la nomenclatura numérica, como lo hacemos muchas veces, no apoyarnos en ese tipo de nomenclatura, sino que con jerarquías ortotipográficas manejamos las categorías de títulos. Ese sería el título 3, o sea, después del título 1 y el título 2, este sería el título 3. Hay que modificarlo también, miremos el título 3 aquí, para que tenga la coherencia de los anteriores. Entonces miramos, el formato de fuente habría que poner calibre, claro. Ahí está calibre, negrita, 13,5 no. El anterior lo teníamos en 12, dejemos este en 12. Y listo, lo aceptamos. Y en cuanto a la estructura del párrafo de ese título, también justificado a la izquierda, lo voy a poner con 0 espacio, con un poquitico de espacio antes, digamos 6, por decir algo. Y espacio sencillo, listo. Aceptar y ya se me ubica aquí y queda más lógica la jerarquía. Entonces, miren, ya tengo configurado título 1, título 2, título 3. Esto nos va a llevar a varios efectos enseguida porque es interesante mirar dentro del formateo del documento lo que puede pasar. Esto, como sabemos, digamos que así fue el original que recibimos. Vamos a asignar entonces títulos y formato de cuerpo de texto, de párrafo, a todo este documento un poco caótico porque llegó así, digamos que el autor lo mandó así porque no se preocupó por esas cosas y no tiene por qué hacerlo. Pasa lo siguiente, este título de nivel 3, por ejemplo, sigue aquí, es la misma categoría que le corresponde a Edam, Maasdam y estos quesos holandeses, para pasar después a los franceses con los ejemplos que siguen. A ver, yo recojo aquí un poquitico y me dicen si ahí se está viendo, sobre todo que se lea, ¿sí? Listo. Bueno, miren una cosa, aquí, sí, aquí hay un efecto raro. Miren ustedes que cuando paso con las teclas control flechas, como lo mostré ahora, este que es el título 1 está partido en 12 renglones. Eso no debería ocurrir para que esto no me funcione como un título y esto como otro título. Word va a interpretar, sobre todo en la generación de la tabla de contenido, que ahora la miramos rápidamente, eso es automático, va a interpretar esto como si fueran 2 títulos consecutivos. ¿Cómo verificamos también esta partición aquí de lo que es un título que debería funcionar de manera integral? Miren que si yo lo selecciono, que si lo selecciono, doble clic aquí, no me está abarcando esto como debería ser. Es decir, esto debería ser, ese es el Copilot que estorba un poco. Eso, debería ser así para que funcione como una unidad. Es lo que dijimos ahora y lo voy a mostrar ahí sí en la barra de herramientas con el signo de párrafo. Este signo de párrafo, si yo lo activo, me muestra dónde hay marcas de párrafo, ¿ya? Mire, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. O sea, aquí hay retornos que en este caso me está partiendo el título. Eso no debe ocurrir y enseguida miramos por qué no, tengámoslo en la memoria porque vamos a ver cómo se remedia ese efecto y qué va a producir después en la tabla de contenido. Listo, entonces vuelvo a la doble página porque me interesa mirar esto. Miren esto, los quesos holandeses tienen título 2, ¿no? Y los ejemplos, este tiene Gouda, es título 3, a Edam le voy a poner título 3, miren, título 3, listo. Están quedando ya, Gouda y Edam tienen ese nivel de título. A Mazda le corresponde, a este queso le corresponde ese mismo nivel de título. Hay un truquillo maravilloso, me dirán si lo conocen o no, y es que hay una tecla fabulosa en Word que es F4. F4, esta, o un equivalente control Y, repite la última acción que uno hizo. ¿Sabían eso? Me imagino que sí. O me dirán si no. Miremos eso cuando funciona, porque nos pasa muchas veces. Por ejemplo, estoy formateando el documento, entonces acabo de poner título, lo voy a poner otra vez, título 3.
Bueno, le voy a poner cualquier otro, a ver, otro estilo y lo selecciono para ponerle título 3. Listo, le acabo de poner título 3. Ahí hay una acción, esa es la última que acabo de crear. Yo selecciono Mazda y aprieto, pulso F4 y miren que me va a dar ese efecto. F4 me lo ponen inmediatamente en estilo 3. Brie, F4. Roquefort, F4. Comté, F4. Tulum, F4. De una vez, en un barrido, uno puede asignar esos títulos sin tener que estar viniendo aquí a marcarlos. ¿Ya? Igualmente, hasta ahí estamos con la cosa clara, ¿o no? Porque me parecía importante esa pequeña herramienta tan sencilla, pero muy útil en acciones repetitivas. Eso sí, si intercala después de esa secuencia de acciones repetitivas cualquier acción diferente, inmediatamente se le rompe eso, él repite lo último y nos pasa. Entonces uno va haciendo y va aplicando, pero si uno puso un espacio, por decir cualquier cosa, o quitó un espacio, esa es la última acción que entonces va a seguir repitiendo. No. En un recorrido como este sistemático, sobre todo en la tarea de formateo, es muy útil. Vamos a otra cosa. Miren el cuerpo de texto. Esto está con diferentes tipos de letras y tamaños y demás. Eso se podría poner en normal, pero hay que mirar, le pongo normal y siguen sin afectarse. Esto debe tener un cuerpo de texto y unas características ortotipográficas coherentes con el sistema de títulos que estoy manejando. Como estaba con calibre, ya lo vieron en los títulos, pues entonces hagamos una cosa, definamos este como un título nuevo. Estoy en la ventana de estilos, ustedes saben, abajo está botoncito, me dice ahí mismo cuando me arrimo que eso es para un nuevo estilo, lo pulso allí y me abre esta ventana, aparentemente asusta mucho, pero es muy sencilla. Miren, un nombre, entonces pongamos párrafo A por cualquier cosa. Para este proyecto lo voy a llamar párrafo A, digamos. Estilo del el tipo de estilo párrafo, obviamente. Está basado en normal, sí, casi todo está basado en normal. Y estilo de párrafo siguiente, párrafo A. Claro, porque si yo escribo un párrafo o formateo un párrafo, se supone que si no hay títulos, todo lo que sigue es el mismo estilo de párrafo. Entonces dejémoslo en calibre, ahí está, sin necesidad de abrir aquí toda la ventanita de formato de fuente. Aquí mismo tengo las herramientas básicas para modificarlo, voy a dejar en 12, calibre 12, los títulos de segundo y tercer nivel están en eso. Bueno, y el interlineado, digamos, sencillo, ¿no es cierto? Puedo hacer 1,5 o doble, sencillo aquí. Y justificación a la izquierda está predeterminado, está bien, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más necesitaría esto? No, lo acepto y ya está. Pero un momentico, no me cambió la fuente, entonces voy a ir al formato de fuente y voy a seleccionar calibre, que no lo puse explícitamente ahora, calibre normal 12 y ya. A propósito, yo creo que todos ustedes saben que la tecla Tab le permite a uno moverse. Yo diría que esto es ya materia conocida de todo el planeta, pues, y como todos somos usuarios de formularios para todo hay que llenar formularios en la EPS, en fin, digitales, pues si yo acabo de elegir calibre con la tecla con tabulador, voy moviéndome entre las otras opciones, listo. Y si la combino, esto es universal porque esto aplica a todos los sistemas, o sea, la tecla tap, me avanza hacia la derecha en las opciones disponibles en un formulario o en estas ventanas. Y si la combino con la tecla mayúscula, entonces la misma operación se hace devolviéndose. Eso es importante para que no estemos dependiendo del ratón. Yo soy enemigo del ratón, así como de las mayúsculas. Pues bueno, uso ratón, obvio, digo, pero es que hacer todo con el ratón o la mayor cantidad de cosas con el ratón nos quita mucho tiempo. Si estoy en el tamaño y pulso mayúscula con tabulador, me voy hacia la izquierda. Listo, bueno. Ya elegí calibre, la acepto, ahí me queda ya configurado y espero que aquí haya algo raro. Aquí hay un efecto curioso de esos misteriosos que ocurren. Este está con el estilo que estoy aplicando, sí, calibre 2, en fin. Pero este segundo, miren, hay algo raro y es interesante que nos ocurra porque veamos entonces cómo lo podemos solucionar. Este párrafo, este bendito párrafo, algo le pasa y aunque le diga párrafo A, no me está modificándolo para que quede en este formato. ¿Yo qué puedo hacer? Una de ellas es cortarlo, pero depende. A ver, yo puedo cortar, control X, cortar. Suelo hacer esto, voy a visualizar las marcas de párrafo y me ubico
en un punto de intermedio y lo pego sin formato. A ver, lo pego sin formato, pegar solo texto, o sea, sin formato. Y a ese que está limpio de cualquier daño tipográfico, informático, digital que tenga originalmente el texto, a este le puedo aplicar, digamos que está en 9 por cualquier razón. Si le aplico el estilo de párrafo A, ahí sí me lo recibe. ¿Quedó claro? Pequeño truquillo para solucionar problemas de formato que se presentan en el formateo con estilos. Reitero, el formateo con estilos, es decir, el trabajo del texto con estilos es el más profesional. Nunca debemos dejar por fuera de los estilos un documento. Un documento, hay que hacerle una primera tarea, no es la más atractiva del mundo y por eso es que es importante aprender esas tareas. No es lo más atractivo ponerse a hacerle formateo a todo el documento, pero para eso está la mecanización, como lo voy a acabar de mostrar enseguida, para que esa tarea rinda. Pero bueno, hay que hacer una advertencia con lo que acabo de hacer. Me voy a devolver en estas acciones porque miren ustedes, hay que observar muy bien eso. Me funciona el truco, o sea, yo copié no, corté, seleccioné todo este párrafo problemático, no sé qué le pasa, que está resabiado. Miren que si lo elijo y le pongo el párrafo A, no pasa nada, listo. Aquí me dice redefinir, sale una ventana en estos casos, redefinir el estilo para reflejar los últimos cambios realizados. Pues si lo hago, no me lo está cogiendo porque me está cambiando la fuente y me cambió la fuente del párrafo de base. No, me voy a devolver porque no es lo deseable. Hay que respetar el estilo normal, sí, que por cualquier razón es este y digamos que la editorial o lo que sea es la que trabaja, ciñámonos a esas limitaciones. Entonces, el truco fue copiar, cortar y pegar sin formato, o sea, solo texto. Ese solo texto ya queda depurado de todos esos males, de esas infecciones, y le puedo aplicar el estilo y lo recibe bien. Pero aquí hay un asunto, aquí hay un hipervínculo. Lo veo claramente porque está resaltado. Entonces, mucho cuidado, cuando yo corto y pego sin formato, pierdo un hipervínculo. Aquí habría que tomar medidas para que este hipervínculo, hay diferentes formas de hacerlo, pues yo lo puedo sacar, apreté, bueno, voy a hacer eso para que lo miren. Miren, cogí el hipervínculo, ahí está el hipervínculo, y si yo pulso control, ustedes sabrán, y jalo, pues saco una copia de ese elemento, ¿ya? Control, lo paso acá. Aquí está el hipervínculo, lo voy a dejar ahí temporalmente. Ahí sí, bueno, y hay centenares de variedades de queso, está en negrilla, pues voy a desglosar este problemita para que lo veamos en sus componentes antes de aplicar la solución. Ahora sí, corto. Mejor me voy a otro punto y lo pego sin formato o solo texto y ahí sí restituyo. Yo sé que hay centenares de variedades de quesos, hay que ponerlo en negrilla. Si era queso debía ir en negrilla, no estoy en este momento con los criterios de corrección, yo no pondría eso en negrilla, pero digamos que hay que conservarlo. ¿Y cómo se restituye el vínculo que hay que conservar? Porque esto va a la web o va a un PDF que tiene que tener los vínculos activos. Pues entonces, miren, cuando uno se acerca, me está dando la información de que eso es un hipervínculo. Con clic alterno, yo le puedo decir copiar el hipervínculo, ¿ya? Y el hipervínculo debe quedar aquí podéis aprender a catar un caso con los 5 sentidos. Hay que seleccionar ese componente y aplicarle control K, que es también perdón, tengo un atajo con K, como pasa en algunas aplicaciones que control K, por ejemplo en el correo y en Gmail y en el Drive, control K es para poner hipervínculo. Tengo un atajo que si no es con atajo, pues simplemente con clic alterno, aquí me dice vínculo, entonces me abre esta ventanita, lo único que tengo es que hacer en dirección, pegar el vínculo que debo restituir a ese componente, ¿listo? Para que el usuario haga ahí clic, ¿ya? Bueno, tenía prevista este tipo de problemitas porque son los problemas reales que se nos pasan. Obviamente, sabría que este andamio lo tengo que quitar. Esto es un andamio de construcción, lo quito de ahí. Y cuando ya tengo esto así, ahí sí le puedo aplicar bueno, es que el párrafo se había restituido modifiquemos eso a Calibri. Ahí está pasando algo raro. Calibre 12 automático. Sí. Bueno, no, es que antes de aplicarle, sí,
No, aquí, bueno, este es el mismo punto de partida. Sí, ella cometió un error porque le hice todo esto para aplicar al final el formato. No, debía haber hecho la aplicación del formato antes de poner la negrilla y el hipervínculo. Pero bueno, no tenemos tiempo de rehacer la cosa. Pero que quede claro que este tipo de problemas, cuando se resiste un texto a admitir los estilos, que es tan importante para el formateo y otras herramientas como las tablas de contenido, ilustraciones o figuras, eh, un párrafo como ese problemático, mejor uno lo extrae, lo corta, lo pega sin formato y después le restituye los atributos si los tenía, como pueden ser hipervínculos o negrillas o rasgos tipográficos que hay que restituir. Más allá de eso, miremos entonces la operación para continuar con el formateo y es la siguiente. Estos ya quedaron listos, pero entonces este, este próximo debe ser también texto normal, incluso todo este, pero este ya es una lista con viñetas. ¿Qué pasa? Que al párrafo mejor le adjudico a los tres títulos les voy a adjudicar atajos de teclado para agilizar la tarea de formateo. Entonces, abrí la personalización del teclado. Miren otra vez, ya como ya tengo un atajo para llegar rápidamente allá, en este repertorio de aquí después de todos los comandos, como mostré ahora, y para abajo aparecen varias opciones y una de ellas preciosísima es estilos. Aquí yo a estilos puedo elegir los que me interesan para darles atajos de teclado. A título 1, que lo tenemos aquí, pues allá está, ya sabemos título 1, título 2 y título 3, les voy a dar atajos. Normalmente utilizo esto. Word tiene una combinación y la van a ver en la tablita que les enviamos, es con control alt, creo, y 1. Yo los he simplificado y he utilizado una estrategia de alt 1, 2, 3, 4 para los niveles de título. Entonces, a título 1 le asigno esto, está asignada otra, pero lo voy a desconocer, le asigno ese atajo. Al título 2, el alt 2 correspondiente, y al título 3, alt 3. Listo. Y a párrafo, que es el párrafo a párrafo A, le voy a poner alt 5, por decir algo, y se lo asigno. Listo. Perfecto. Miren entonces, el trabajo de formateo va a ser así. Resumiendo varias de las cosas que he hecho, la selección, a medida que avanza uno con la navegación y demás, parto desde el principio de párrafo. Miren que voy seleccionando párrafos y pongo al 5. Es que estos ya estaban formateados. Este al 5, eso, al 5. Este me faltaba. Este este estaba en otro tipo de fuente, ya quedó afectado solamente con pulsar al 5, que es formato de párrafo, eh, para que quede uniformado con todos los demás. Como esto tiene viñetas, yo no le puedo aplicar el formato de párrafo porque me va a destruir las viñetas. Miren esto, párrafo, no veo aquí párrafo, pero si le pongo al 5, claro, me pone el estilo de párrafo que acabo de construir con ese atajo, pero pierdo las viñetas. Entonces, en este caso, yo prefiero construir, pues hay que modificar o crear un archivo, un estilo, no lo voy a hacer para no demorarme más, el tiempo corre, que habría que llamarlo lista viñetas A, por ejemplo. Proyecto A, entonces estas viñetas A y le pongo el mismo formato, con el mismo interlineado, o sea, con todas estas características. Es más, le puedo poner que esté basado en el estilo párrafo A, pero le pongo viñetas, así de sencillo. No me voy a meter entonces con las viñetas, voy a seguir formateando el texto para que miremos esto. Ahí, al 5, formateado. El título no, me brinco al siguiente. Ahí, al 5, formateado, ¿ya? Aquí siguen más viñetas, no van a caer en eso. Al 5, formateado. De todas maneras, al 5 hay que dar una danza con los dedos para digitar eso. Entonces puedo apelar a lo otro. Acabo de aplicar al 5, entonces le pongo F4, miren. F4. Listo. Aquí F4. Quedó claro, digamos, esa mecánica que conjuga varias cosas. Recorrido del texto, formateo a la vez, pero el formateo está basado en estilos, que es lo que me hace rendir la tarea. Y además me van informando toda la presentación del texto para que sea homogénea tipográficamente, que es algo por lo que tenemos que cuidar. Aquí veo que esos turcos, de hecho, lo veo distinto de los demás. Tiene una tipografía con perfiles, lo que llaman serifas en inglés, perfiles con terminales. Es porque esta es una jerarquía de título 2. Entonces le hago al 2 y ahí está. Y así sucesivamente. Por ejemplo, quesos suizos, igual.
F4. Quesos ingleses, F4. Listo. Quesos griegos, F4. ¿Ya? Quesos argentinos. Ah, es más, miren, puedo hacer lo siguiente, esto es interesante, me voy a devolver. Puedo hacer lo siguiente, si soy un poquitico más ambicioso, miren, aquí me voy a devolver eso. Antes de llegar a quesos suizos, aquí tengo quesos suizos, aquí tengo quesos ingleses y aquí tengo quesos griegos. Ustedes saben que uno puede hacer selecciones continuas con mayúscula o selecciones discontinuas con control de texto o de lo que sea, y esto es universal también en los sistemas. Yo puedo hacer quesos suizos, hago clic por fuera del margen, pulso la tecla control y dejándola pulsada, selecciono los otros, suizos, ingleses, griegos, y le pongo al 2 y todos se quedan afectados, a pesar de que tengan todas estas cosas en la mitad. O si antes de quesos suizos, aquí yo puse otro título 4, si a quesos turcos, digamos que está en normal, pero le puse Alt 2. Es decir, acabo de asignarle a quesos turcos. El nivel de título 2, esa es la última operación. Entonces puedo hacer aquí esto, quesos suizos, quesos ingleses, quesos griegos. F4, la última acción que hice, me lo hace todo de una vez. Algunos dirán, no, pero está dando más vueltas de las que uno se pone a hacer haciendo esto con el recorrido con el ratón. Son cosas personales, miramos a ver, uno coge pericia y ojo y bueno, en fin, y gana mucho sabiendo moverse rápido a lo largo de todo un texto, no importa que tan extenso sea. De manera que a veces estas operaciones las hace muy rápido, incluso con ese tipo de selección discontinua o apoyándose en el F4 para repetir una tarea y en un rato no muy extenso ya uno configura toda el formateo de un texto. Miren que aquí estoy seleccionando de manera discontinua, eh, con control, todo eso es con control. Miren, con control, me voy otra vez para allá. Eso. Doble clic para seleccionar los párrafos. Eso. Y así sucesivamente. Si a todo eso ya le pongo, bueno, seamos ambiciosos, hagamos con todo esto. Eso. Paremos ahí. Seleccionado, le aplico Alt F5 y todo me quedó formateado como debía ser. O sea, ya todos esos párrafos quedaron con el formato adecuado. Listo. Bueno, digamos que... bueno, aquí hay una cosa importante. Lo que dejé anunciado ahora que lo íbamos a ver. Voy a pasar a hacer la tabla de contenido. Una tabla de contenido pues, de una cosa tan corta no se hace, pero para este caso, digamos que aquí, así ya. Listo, aquí en este espacio en blanco, en la segunda página, voy a insertar, me voy para la cinta de opciones, ahí sí, en referencias está la herramienta de tabla de contenido y uno puede usar cualquiera de estas. Por ejemplo, esta automáticamente va a dar una tabla de contenido, pero la da automática y yo quiero controlar los elementos. Me voy a devolver, sobre todo para que aprendamos no solamente la lógica, sino los detalles que uno puede intervenir, hacerlos conscientes de una vez. Me propone eso, este es el esquema, e incluso me dice con caracteres de relleno con ninguno o con punteada, con un estilo personal clásico, elegante, en fin, el personal está bien, etcétera. Mostrar números de página, claro, pues se sobreentiende. ¿Y qué cantidad de niveles? Pues lo típico, como sabemos, casi siempre es 2 o 3 niveles máximo. Aquí ya los tiene predeterminados. En opciones, yo verifico o reasigno esos niveles de título. Esto está, por ejemplo, malo, no me acuerdo de dónde viene o el autor lo dejó así, qué sé yo. Dice que APA 4 va a tener el nivel de título 1. No, nada de nada. Aquí dice nivel de TDC. TDC es tabla de contenido. Entonces este lo borro. A mí me interesa es que la tabla de contenido, hay que hacer un recorrido estos son estilos, que es un recorrido aquí, para seleccionar que sean título 1, 2 y 3. Voy a llegar hasta el nivel 3 para dar el ejemplo completo y que correspondan a las categorías 1, 2, 3 de los niveles de título. Listo.
Esto pues opciones de tabla de contenido, lo ven aquí, cierro y ahora sí, automáticamente ya quedó hecha la tabla de contenido. Esto tiene muchas ventajas y una de ellas es que si yo convierto este documento, por ejemplo, a un PDF, pues esa tabla va a quedar activa y el usuario, el lector, puede ir con control o en un PDF funciona automáticamente con la manito, pues con el indicador para acceder a esa página. Por ejemplo, el queso Mazdan, esto me lleva al queso Mazdan. Eso, miren, inmediatamente cae uno allá. Eh, Esta estructura basada en los estilos ya le da solidez, le da coherencia, le da unidad no solamente en presentación, sino también en funcionalidad, que cada vez es más común este tipo de textos, al documento, al archivo. Em, para finalizar y mirar lo de los documentos, lo de la estructura del documento y por qué sí, aquí está. Miren, antes de mirar la estructura, miren que al generar la tabla de contenido, al crear la tabla de contenido, me lo interpreto como si fueran dos títulos, lo que no debería ser. Los 27 que son más deliciosos de la tierra para los más queseros. No, lo que pasa es que aquí hubo una corrupción de este sistema. Visualizo las marcas de párrafo o caracteres no imprimibles y restituyo eso. Voy a quitar borré esa marca de párrafo. Queda muy extenso, sí, digamos que yo lo quiero visualmente en dos niveles, pero no partiéndolo con retorno, no. Entonces lo hago con control, con mayúscula retorno, me lo pasa al renglón siguiente y ahí sí me lo va a interpretar como un solo título, los dos componentes. La prueba está en que si yo a la tabla de contenido le digo con clic alterno, actualizar campos, este fenómeno aquí anómalo se me va a restituir, se me va a arreglar. Le digo actualizar campos, se me va a preguntar si actualiza toda la tabla o solamente los números, le digo que actualice toda la tabla y listo. Ahí quedó los 27 que son más deliciosos de la tierra para los más queseros. Vean, este es un caso en que como esto es un programa, esto obedece a una programación interna de Word, me está mostrando la tabla con esa sombra gris, que significa que son campos. La forma para visualizar o comprobar o mirar la estructura de un campo, eso es un poquitico más especializado, pero lo anoto, es la combinación Alt F9 en Word, visualiza los campos. Alt F9, un momentico, Alt F9, eso. Miren que la instrucción para esa tabla de contenido es esto. O sea, toda esa información que está ahí está representada en eso. Y lo mismo si me voy a los elementos que mostré ahora, que por eso los dejé pendientes para mirarlos finalmente con la lógica de lo que tiene que hacer con los campos. Aquí me aparecen unos códigos que están en inglés. Si hubiera puesto fecha, habría salido aquí. Sí, habría salido date. Aquí hay uno que es página, en fin, bueno. Esos son campos, a veces uno necesita mirarlos, pero no es ahora del caso mirar eso. Vuelvo a digitar o a pulsar Alt F9 y listo. Y esos campos, si le quito la opción en opciones, pues los veo limpios como los vería así, con la visión preliminar. Bueno, yo me siento un poquitico tenso porque se nos acabó el tiempo y definitivamente constato que la temática es mucha y quedamos apenas como en una abrebocas sobre todo lo que había para ver. Me interesa mucho si hay inquietudes, a pesar de toda la rapidez para explicar esto, en esos componentes son básicos, pues afortunadamente los alcanzamos a ver por lo menos en lo que tiene que ver con la estructuración de un documento a partir de estilos y la lógica que eso tiene y cómo nos sirve también para formatear y después ya transitar de una manera mucho más tranquila, dedicado solamente a la corrección. El formateo y la preparación del documento es lo primero, pero ya después es que viene el trabajo solamente del trabajo con el texto y eso es otra cosa. ¿Alguna inquietud o pregunta o que alguien haya manifestado algo al respecto? Eh, Voy a escribir aquí para que tengan en cuenta mi correo, porque en vista del poco tiempo, pues que ya queda y que no alcanzamos a ver todo esto, lo que teníamos previsto, perdón, cualquier inquietud, por favor, me pueden escribir ahí con toda confianza, yo no tengo ningún problema, al contrario, me da mucho gusto responder inquietudes de este tipo. Y bueno, creo que se confirma definitivamente que una temática como la de Word sí tiene que ser necesariamente de varias sesiones y aún así queda estrecha la cosa porque, como estaba expresado en el programa que mostré ahora, pues son muchas las características que hay que ver. Fernando, Cuéntame.
Nos dicen en el chat que claro, que sería muy bueno si programamos una segunda sesión, que sí lo hemos considerado dentro de Ujú. la junta de Correcta, tener una segunda sesión de Word y nos interesaría que no estuviera tan lejos en el tiempo. Entonces estamos previendo, estamos analizándolo a ver si lo podemos hacer antes del 15 de noviembre porque por lo menos en Colombia si lo posponemos, entramos en un cierre final de año que ya no permitiría que la gente estuviera como tan dispuesta. Bueno, ahí vienen varias circunstancias que siempre se juntan. Entonces, nuestra idea es que si lo podemos concretar, sería antes del 15 de noviembre. Sí. ¿Cierto, Fernando? Sí, hemos hablado de eso y estoy completamente disponible. Yo sabía que esto siempre se nos queda corto. No, realmente hay que ser realistas. Es que es un programa muy ambicioso, es un programa maravilloso, es muy entretenido. Yo no sé, yo espero que a ustedes les haya quedado esto como un abrebocas para animarse. Sobre todo, hay usuarios de Word que son muy tímidos, pero que esto los anime a indagar un poco, ojalá con la presentación de hoy un poco general de cómo es la estructura y los mecanismos que esto tiene internamente se animen para indagar un poquitico más. Las ayudas que hay también en Internet y en tutoriales son muchas y con la inteligencia artificial uno puede preguntar y ya le responden todo rápidamente. Pero en esta parte práctica lo podríamos hacer incluso como más práctico, Ela, sí, como más preparando unos talleres quizás hasta previos, que la gente tenga algunos ejercicios previos y más bien llegar a conversar de los casos y las dificultades concretas que se presentan. Vean, ese caso es muy común, el del formateo del estilo normal, pues de un estilo cualquiera. eh, Creo que a todos nos ha pasado y a mí se me ha ocurrido resolverlo así. Pues o sea, uno despoja un párrafo problemático del estilo o del enredo que tiene de estilos y demás y lo lleva a su mínima expresión que es solo texto y ahí sí le aplica el estilo y tranquilamente lo recibe, no hay problema. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta las implicaciones y por eso era interesante este caso con una negrilla como atributo y con un hipervínculo que había que restituir. En fin. Me parece bien, entonces miramos y les comunicaremos la fecha en noviembre para que sí, con seguridad podamos tener una sesión o varias. Ya miramos a ver cómo sería la dinámica y complementamos esto. Y como les digo, la lente arroba gmail.com, muy fácil de recordar, la lente, así de sencillo. Cualquier inquietud con el mayor de los gustos, a mí me da mucha satisfacción compartir estos truquillos. Bueno, muy bien. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tomarte eh, eh, darnos a nosotros más ideas sobre el Word. Esta, como dice Fernando, solamente es un abrebocas y temas, hay muchos dudas. Yo creo que nos encantaría si por nuestras redes es Colcorrecta, por ejemplo, en Instagram o en Facebook nos hacen llegar, por ejemplo, si quedan algunas dudas aparte del correo de Fernando y si nos comparten y nosotros podemos preparar también un taller a partir de esas dudas, esos problemas como los que Adriana al inicio de la sesión planteaba, sería buenísimo para mostrar cómo resolver esos pequeños detalles, ya no de conocer la interfaz, sino de esas cuestiones, esos problemitas que menciona Fernando y que a nosotros también en el día a día nos pueden aparecer, qué pasa con los símbolos no imprimibles, cómo eliminarlos, búsquedas y reemplazos, eso también se quedó ahí en el tintero, entonces pues tenemos bastante de qué charlar. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas La gracias. idea es que conectemos no, sino que en la página de YouTube de Correcta, nosotros publiquemos los videos tanto de la sesión de la semana pasada como este.